Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El día de hoy vamos a ver el índice del miedo y avaricia de Bitcoin. Me parece importante que lo veamos justo al día de hoy, del 28 de febrero, porque ayer estaba en 10, hoy está en 16, es un poco mejor. Pero lo que quiero que entendamos es qué ocurre con el precio cuando este índice cae debajo de 25. Entonces, vamos a explicar un poco de qué es este índice y cómo funciona y cómo está ponderado. ¿Está bien? Vamos a el índice en sí, que es, fíjense, un ponderado entre la volatilidad del mercado. La volatilidad marca un 25%, que lo que hace es medir el promedio del precio entre los últimos 30 y 90 días. Marca el volumen de mercado o el momentum, justo igual con un promedio entre 30 y 90 días. Marca las redes sociales igual, o sea, en un 15% evalúa qué interacción de redes sociales hay referente a este activo que es Bitcoin. Y luego también 15% de encuestas. En las encuestas maneja de 1.000 a 3.000 votos. Luego ve la dominancia de Bitcoin, que también es importante. Y algunas tendencias, que en las tendencias busca las búsquedas por Bitcoin en Google. Entonces, eso igual es bastante importante para ponderar el índice del miedo y avaricia de Bitcoin. Ahora, fíjense que el 26 estaba en 10, hoy está en 16 y anteayer estaba en 21. Entonces, el precio ha caído, sí, bastante, pero veremos cuándo ha sido la última vez que el precio estaba en estos índices de miedo. Entonces veremos que el mínimo ha sido 10, ahora está en 16. Y vámonos atrás para ver hasta dónde podría haber caído. Vemos que esto no es, esto no es, no es, esto no es. Parece que vamos a tener que volver hasta el 2022, fíjense. Entonces en el 2022 hemos tocado, fíjense, el 9, 11, 6, incluso 8. Entonces, a ver, cuando hemos tocado el 6 en el 2022, el precio era 19.000. Cuando hemos tocado 9, 20.000. Cuando estábamos en 11, 26.637. Estamos hablando de que estamos en niveles de miedo similares a los 26.637 de Bitcoin, pero a un precio de los 82.000. ¿Me entienden? Entonces, fíjense que justo este índice, o sea, este precio de acá de los 22.000, 19.000, precede a una subida bastante escandalosa hasta los 102.000. Entonces, la última vez que hemos estado en estos niveles ha pasado eso. ¿Me entiendes? Ahora, ¿será que esto va a pasar todas las veces? Solo hay una manera de saberlo, es entrando al gráfico y analizándolo esto como una estrategia en el pasado. Y ojo, esto no da garantía de que vaya a seguir sucediendo en el futuro, pero ya nos da una probabilidad de que esta estrategia vaya a funcionar aún esta vez más, porque es lo más probable. No es seguro, no tenemos certeza, pero es lo más probable. Entonces vamos a la gráfica de Bitcoin. Para eso vamos a usar TradingView. Y en TradingView, bueno, me adelanto un poco con ustedes. Tengo el índice de miedo y avaricia aquí abajo en un indicador. He pintado un poquito más fuerte cuando el índice está de 76 a 100 y un poco más fuerte de 0 a 25, que es el nivel que nos interesa para compra. ¿Está bien? Ahora quiero que veas ahora qué es lo que justo pasó. Cuando el índice estaba exactamente en los niveles de 17, que es acá, entonces, ¿qué hubiera pasado si tú realizabas una compra cuando el índice bajaba de 25 hasta el mínimo del índice del miedo? Entonces, por ejemplo, en 17, que son niveles más altos de los que estamos ahora ya hemos tocado el 10, el índice de miedo y avaricia de Bitcoin. Lo que hubiera pasado es que hubiera sacado un 109.38% de ganancia haciendo la compra cuando el índice del miedo está en 16, ¿no? Era, a ver, 17. Ahora,
Fíjense, ¿será que esto funciona siempre? Vamos a seguir testeando. Fíjense que acá nuevamente el precio toca nuestra franja roja con un índice del miedo a 21. Sigue siendo más alto que ahora. Entonces, si tú comprabas con el índice del miedo estaba en 21 y por ejemplo, lo mides hasta que el índice vuelve a la franja verde de avaricia extrema, que es lo que sucede. Si te fijas de acá, toca el miedo y va hasta avaricia. Toca el miedo y va hasta avaricia. Entonces, si medimos el impulso desde el miedo hasta la avaricia extrema, tenemos 333%. 333% acá, 109.38% acá. ¿Será que funciona siempre y esto nos va a dar un índice cierto del 100? No, no funciona tan fácil. Fíjense que en el 2022, en junio, si comprábamos cuando el índice tocaba un mínimo de 6, en el 2022 comprábamos cuando el índice está en 6, no vuelve a el punto de avaricia. No vuelve al punto de avaricia y de hecho hace un impulso y cae de nuevo a miedo extremo. Esto ha durado, fíjense, 155 días, es un poco menos de un año, entonces son aproximadamente unos 5 meses, pónganle, que ha estado acá en miedo extremo, y fíjate que acá hubieras tenido un 24,92% de pérdida hasta este impulso. O sea, en este rango hubieras tenido algo de pérdida durante 6 meses. Ahora, acá, fíjense qué sucede. Nuevamente el índice toca el miedo extremo en los 10, sube hasta avaricia extrema. No, nos toca ahora esto. Toca el miedo acá de 10 y sube, no hasta avaricia extrema, pero sube un poco hasta un 56. Que bueno, si salías ahí, hubieras salido probablemente en positivo, pero es que no sabías que iba a suceder eso, entonces probablemente te hubieras quedado en el mercado asumiendo una pérdida del 40.27%. Si eres nuevo en Bitcoin, esto te está asustando demasiado. Probablemente esto te está dejando muy nervioso, pero este tipo de pérdidas o este tipo de reducciones es normal en Bitcoin. Si tú no estás dispuesto a asumir este tipo de reducciones en el precio, busca otro activo, busca algo más estable, empieza a tradear en oro, o empieza a invertir en oro, empieza a invertir en otros activos que tengan más estabilidad. Bitcoin es extremadamente volátil, es un activo de especulación tremendo, entonces este tipo de reducciones es normal. Pero este tipo de reducciones que son tan escandalosas como un 40.27%, que no es la más grande, te da ganancias exorbitantes de un 333% y del 109%. Es que esto no vas a hacer en otro activo. Entonces, más riesgo involucra más rentabilidad. Más rentabilidad involucra más riesgo. Entonces, por favor, toma en cuenta que este tipo de cosas puede suceder. Y tienes que entender que esto puede pasar antes de ingresar tu dinero para tomar las medidas. Ahora, fíjense, acá, por ejemplo, si comprábamos nuevamente cuando el índice del miedo estaba en 10, que es justo como está ahora, y vendíamos cuando está en, por ejemplo, el índice de avaricia que está acá, salía una ganancia del 136.28%. Esta es brutal. El índice del miedo estaba en 13, 10, cae hasta 10, fíjense. Y si vendías en el pico de la avaricia, a ver, te sale una ganancia del 1000.67%. 1000.67% en un intervalo de 403 barras, 403 días. 403 días para un 1000.67%, solo comprando en el índice del miedo y en la avaricia, y vendiendo en la avaricia. Acá tenemos otro ejemplo en el que no da, o sea, no funciona. Fíjense, tenemos miedo extremo, sube un poco y vuelve nuevamente a miedo extremo con una caída del 62.94%. Si te das cuenta, el problema viene cuando tú compras en el miedo extremo, no llega hasta avaricia extrema y vuelve a caer a miedo extremo.
Estas cosas suceden y fíjate que hay a veces este tipo de reducciones o este tipo de caídas de 62.94%. Nuevamente, caída de 62.4%. Si tú asumías esta caída, ¿sabes lo que venía después? 1000% arriba. Es un activo de especulación intenso, fuera. Ahora seguiremos acá, índice de avaricia, el 24 de noviembre del 2018. Cae hasta 15 el punto de avaricia y salida en ambición extrema 382% arriba. Y por último, 7 de febrero del 2018, miedo extremo en 36, a ver, vamos a ver el más bajo, 11, miedo extremo más bajo en 11, y si comprabas ahí, fíjate que llegaba por poco a avaricia extrema. ¿Podrías haberte salido ahí? Sí, podrías haberte salido en este punto de avaricia extrema, pero fíjate que no entra bien al rango de avaricia extrema. Entonces vamos a tomarlo como que no te ha salido y vuelve a miedo extremo con una pérdida del 37.34%. Creo que no es necesario que haga cuentas. Tú puedes ver las pérdidas del 37% en este punto, ganancia del 382%, pérdida del 62.94%, ganancia del 1000.67%, nueva ganancia de 136%, pérdida del 42.27%, pérdida del 24.92%, ganancia del 333.91%, y luego una ganancia del 109.38%. Todas las cuentas, tú dime si esto te parece rentable, tú dime si este sistema te parece que podría ayudarte o no. Fíjate que estos son compras prácticamente de inversor, que son 2 años, 1 año, 6 meses, son plazos bastante fuertes. Entonces, fíjate que tendrías que aguantar el precio durante intervalos muy grandes y sobre todo cuando hace un falso amague y llega a miedo extremo, hace una corrección y vuelve a la zona de miedo extremo, pues fíjate que pueden pasar 6 meses, 4 meses, 5 meses en los que te vas a tener que aguantar de vender. Porque esto sí sucede acá. El 100% de las veces el inversor ha aguantado estos falsos impulsos que no han llegado de miedo extremo a avaricia extrema, el 100% de las veces ha salido en ganancia luego del siguiente impulso. Pierdes 37, ganas 382. Pierdes 62.94, ganas 1000%, ganas 136%. Pierdes 40, pierdes 23, ganas 333.92%. Luego 100. Esto va a pasar el 100% de las veces acá. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Y estamos nuevamente acá. ¿Podría pasar lo mismo que aquí? Podría ser una falsa ruptura al alza para volver otra vez a miedo extremo. Bueno, estarías haciendo algo como esto, Tú dime si tiene sentido hacer esto o no. Simplemente es mantener la posición hasta que el activo vaya nuevamente a avaricia extrema. Ahí podrías liquidar una fracción para hacer recompras cuando vuelva a miedo. Este activo es cíclico, el índice del miedo y la avaricia de Bitcoin no es el primero. Se ha creado este índice sobre la bolsa convencional, sobre el S&P 500, eso es bolsa tradicional. Esto funciona en muchos activos, entonces simplemente es algo que te quiero mostrar porque en un video anterior he hablado del índice de avaricia que está en 10, que es, al final parece que es buen momento de compra, pero no quiero que creas que es algo que va a funcionar el 100% de las veces. Fíjate que tiene sus fallas, pero sí lo que veo que el 100% de las veces sucede es que si mantengo la posición de compra cuando el índice de avaricia está en miedo extremos, mantengo la posición de compra de ese punto, todas las veces hubiera salido en positivo, al menos en un intervalo de 2 años. Al menos en un intervalo de 2 años hubiera salido muy positivo manteniendo la compra en el índice de avaricia de 10, 20 para abajo.
Simplemente eso, espero que hayas entendido cómo funciona este índice. Si tienes alguna otra pregunta, házmela saber, déjala en comentarios. Y si tienes algún otro índice o algún otro indicador como ese que te gustaría estudiar, igual coméntamelo. Que estés muy bien. Luego, no te olvides que tenemos análisis de más de 40 minutos, de más de una hora sobre activos como Bitcoin en la comunidad Premium de Trading, donde podrías entender mucho más de esto y tenemos análisis mucho más puntuales con entradas y salidas exactas. Y además que tienes acceso al curso entero de trading en Fractality. Simplemente te explico en el enlace de abajo. Que estés bien, buen mercado.